La reflexión y la experimentación no son incompatibles. Más héroes es el título de la última edición del Festival Intramurs, el encuentro de arte experimental de referencia que tuvo lugar en noviembre en Valencia. En un momento todavía de transición tras los años de pandemia, el evento se dividió en dos partes. Unas jornadas de debate celebradas en el IBAM sobre arte y mecenazgo y una programación artística que funde música, videoarte, happening, performance, moda y poesía en la sala Teatro Hot, intervenida pictóricamente para la ocasión. Un impactante y simbólico videomapping expandía la energía del interior del teatro a la calle, el espacio natural del Intramurs. Vincular arte y empresa es un camino que genera esa conexión en dos puntos de vista, porque por un lado el artista le puede ofrecer mucho a la empresa y la empresa también puede tener su responsabilidad social aplicada al arte. El mecenazgo consiste en generar riqueza. La cultura genera riqueza y se trata de generar una sensibilización para que la empresa lo comprenda. El Teatro Hot lo que pretende es que sea un lugar de sorpresa donde sucedan todas las artes, se fundan, se mezclen, desde fuera te llaman para adentro, desde dentro para afuera, y es un lugar donde celebrar cultura. El festival tiene dos partes, una más reflexiva, que se ha desarrollado todo en el Museo del IBAM, y donde hemos pensado pero profundamente sobre qué es el mecenazgo, que cómo tener herramientas para poder hablar con una empresa. El debate era salirme de lo que pudiera ser un interiorismo o a través de técnicas de vinilo, que es algo más convencional. Quería utilizar técnicas propias del street art, pero sobre todo del graffiti. Los rostros se puede apreciar que están hechos de un trazo y mantienen una continuidad, pero no hacen referencia a ningún género. Y a su vez, si percibes la atención hacia la derecha o hacia la izquierda, ves una imagen u otra, porque al final no son dos caras, sino dos caras en una, haciendo referencia al dualismo propio de la vida. Básicamente para mí la moda es política, yo siempre la tomo de esa manera. Yo todo lo que muestro siempre tiene que tener algún significado, tiene que ir de algún sitio o ir hacia algún lugar. Generalmente también trabajo con ropa sin género. Me gusta mucho nutrirme con mi alrededor, digamos, y también de esa manera generar como un circuito económico también, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Primero allá, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta formar la T esta que tiene las luces acá, que va a estar prendido y lo van a ver. Yo lo que les pido generalmente es lo que trato de hacer yo siempre, ser auténtico, digamos. Cuanto más auténtico sos, más fácil te salen las cosas. Yo creo que esa es la clave para todo. Cuando vos empezás a impostar situaciones es cuando se nota la incomodidad, se nota. Si caminas mal, camina mal, no me interesa, pero quiero que seas auténtico. Cuando planteamos este proyecto, tratábamos de hacer algo en conjunto donde él pudiera destacar todo lo que son sus patrones, sus costuras y que de alguna manera también quedara subordinado los estampados. Y ese cierre del desfile con esa intervención estábamos convirtiendo las dos disciplinas en una, ¿no? En ese instante. Alta costura con la pintura.
quería darte las gracias delante de todo el mundo. Yo pincho lo que me gusta, entonces durante todos los años que estoy pinchando he pasado por conocido muchos estilos y la verdad es que me gustan muchas cosas distintas. Ahora hay muchas etiquetas, ¿no? Está Organic House, Melodic House, Tech House. Entonces intento coger un poco mis temas preferidos del momento, de todos los estilos que se hacen hoy en día para tener una sesión vanguardista, guapa de ahora. Ser un canal donde pasa por dentro de ti una energía, la energía de la gente y tú ser lo más dispuesto a dejarlo pasar todo, porque si tienes así preocupaciones o que no estás bien o lo que sea, pues no va a pasar del todo bien. Entonces hay que entregarse y dejarse llevar por la gente y por la música. El tiempo ya coge otra dimensión totalmente, que puedes pinchar horas y horas sin darte cuenta y pasa esto súper rápido. Este video, ¿no?, que se llama Fragmentos 1, deriva de un otro video que fue hecho a partir de fotos, ¿no?, en stop motion. Entonces yo tengo un trabajo pues, de investigación y pesquisa de la ciudad contemporánea, ¿no?, y la producción de imágenes en las ciudades contemporáneas y a partir de las ciudades. La idea es, a través de la técnica, de distintas técnicas y explorar las técnicas videográficas, crear nuevas imágenes y nuevos significados, tanto para mí, ¿no?, como artista hacerlo, pero aún más para el receptor de la obra. Yo vengo de la prensa, soy fotoperiodista y artista y mezclo un poco todo. Y en el año 2017 hubo, en noviembre y diciembre, en la radio y en televisión se hicieron eco los medios de todos los asesinatos que había ocurrido ese año y anteriores, y fue un bombardeo muy grande, ¿no? Y yo tenía un proyecto parecido, pero era de moda, con chicas y tal, y mezclando esas dos vertientes se me ocurrió hacer este trabajo. Pensé en utilizar, digamos, cierto estilo cinematográfico para reproducir las escenas reales, porque como fotoperiodista no puedo acceder a la escena real. No, o estás allí cuando ocurre, o es imposible que te dejen entrar cuando ya está todo el mundo con el dispositivo puesto. Yo quería, como fotógrafo de prensa, quería contar lo que hay detrás de un titular, y lo que hay es lo que enseño. Lo que pasa es que utilizo el arte, la mentira del arte, para mostrar la realidad, la verdad de la realidad. La decisión de color también viene dada porque no quería quitar la presencia de la sangre, el rojo. Lo que no he hecho es, que fue una decisión también crucial, no poner demasiada sangre. Hay escenas en las que, bueno, me he asesorado con el Policía Nacional, Policía Local, y me han dicho que algunas escenas no tienen suficiente sangre, ¿no?
Y yo no quería poner demasiada porque no quería hacer un trabajo muy gore. Lo que quiero hacer es enseñar la realidad, pero que la pueda ver todo el mundo. Tanto en la mesa redonda como en las ponencias, ha quedado claro, con números y cifras, el hecho de que el arte puede ser rentable. Precisamente con los objetivos de desarrollo sostenible, que son abstractos, que tienen mucha parte de abstracción, a través del arte se pueden materializar y hacer comprensible el mensaje para el público en general. Estamos en un momento crítico de la humanidad. Es decir, cualquier paso que demos en falso puede ser dañino y perjudicial no solo para los hombres, sino para toda la Tierra. Lo que he hecho es echar mano de 5 casos de prácticas deshonestas que realizan multinacionales y con ellas he trabajado, a partir de los objetos con los que ellas comercian, he trabajado obras de arte. Jamás tuve tan lejana la muerte. Y si entonces mi cruz de acero me despertaba, era para decirme que en ti fundara nuevos versos. Son mis manos. Nuevas son las manos. Hola, ¿qué tal? Soy José Arcúbal, uno de los componentes de Alma y Arcúbal y los Helenitas. Estamos encantados de haber podido participar en este festival multidisciplinar de Intramurs, en esta nueva etapa. Y viva el arte, la cultura en todo su esplendor. Muchas gracias. Yo siempre lo digo en las exposiciones, prohibido no tocar, ¿no? Porque quiero que todas las personas toquen mis obras y sientan no solamente con el sentido de la vista, sino también con el tacto y con el oído. Creo arte inclusivo con texturas además que son naturales. Y los artistas necesitamos mucho tiempo para la experimentación, para la creación de nuevas piezas que sean sorpresivas, piezas que sean disruptivas, que llamen la atención, que sorprendan, ¿no? Para que no digan ya está todo visto, ¿no? Pero eso requiere de un tiempo y durante ese tiempo no puedes vender obras de arte porque tienes que estar centrado en crear. Entonces aquí hay un conflicto, ¿no? ¿De qué vivimos los artistas, ¿no? Si necesitamos muchas horas para crear y no podemos dedicar tanto tiempo a vender. Por eso es tan importante que las empresas que tengan posibilidades nos ayuden a los artistas, ya no económicamente, sino simplemente a difundir nuestro trabajo, ¿no? Porque de esta manera sí que nos van a llegar clientes y nosotros vamos a poder estar centrados 100% en la creación. La Asociación Intramurs está haciendo un esfuerzo muy grande por hacer una conexión real entre la empresa y la industria cultural. Y dentro de este contexto, los proyectos de mecenazgo y ellos como gestores culturales pueden participar de una forma muy intensa. Y a nivel de empleo, las plataformas que estamos utilizando, la plataforma que Intramurs como portal de empleo, como presencia y participación de artistas que pueden ofrecerse para que sean captados para proyectos, no solo se puede trabajar a nivel nacional ni a nivel local, sino que trabajamos también a nivel internacional. Si pensamos que uno de los objetivos de la empresa también tiene que ver con la innovación, es decir, si no hay nadie que plantee nuevas formas, nuevas miradas de hacer las cosas, de plantearse cómo se están haciendo las cosas, y este podría ser el papel del arte. Por tanto, yo creo que por parte de la empresa tendría que apreciar precisamente el valor de la ruptura que proporciona los mensajes artísticos. El sano ejercicio de la crítica no mejora la salud de las personas, pero sí la de las organizaciones, y tanto las del ámbito público como las del privado, pero eso a veces al sector público le cuesta un poquito de asumir. Bueno, es cuestión de superar esas
esas cuestiones y hacer ver que todo lo que hace la cultura, si está canalizado debidamente, es enriquecedor, y no hablamos de economía, sino de bienestar en general. La cultura tiene mucho que aportar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, es un actor fundamental. A pesar de que ninguno de los 17 objetivos hable expresamente de cultura, sí que hay varias metas que la mencionan. Hola, soy Nara Isneus y estuve en Intramurs el pasado domingo. Toqué también junto a Amas en el Teatro Hot y la experiencia fue buenísima. La verdad es que lo pasé genial y me sentí muy acogida por parte del público, también por parte de la organización del festival. En una especialidad que llamaría diseño social, que es lo que estamos hablando en Intramurs, les proponemos cuestionar los modos de vida, que nadie podía decir que hoy en día se parecen en nada a los modos de vida que hubieran hace solo 20 años. Los jóvenes, hay una parte que estarán más metidos en juegos digitales, pero hay una parte que reivindican la calle. Y sabes que son tribus o son como le queramos llamar, pero hay una gran necesidad de colaborar, necesidad de interactuar. En una clase que es una opcional, que es un laboratorio de ideas, fomentamos el análisis crítico y nos han devuelto más de lo que les pedíamos. El proyecto que propongo habla de co-crear actividades, digamos, en el espacio público, pero celebrando. Un día celebrar el espacio público. Más específicamente en plazas del barrio del Carmen, porque estamos hablando de un proyecto con Intramurs, que hace proyectos en el Centro Histórico de Valencia. Entonces, celebrar esos espacios que ya existen, pero que no se defina exactamente lo que va a surgir, sino permitir a los habitantes, digamos, del barrio ir a la plaza en este caso y crear cosas. Y es un poco especulativo, y es un poco provocativo, y está abierto en realidad, no está definido. Cuando se planteó aplicar un cambio aquí en Ciutat Vella, era una oportunidad para realmente enseñar, ¿no?, lo que sucede aquí. Y es impresionante cómo tú puedes pasar un domingo por la tarde por detrás de esta zona, por ejemplo aquí el Iván, donde estamos, o un sábado incluso, que es surrealista, y te encuentras que está el barrio prácticamente despoblado. Las terrazas han ocupado mayoritariamente las plazas públicas y con ello también han concentrado la circulación de los usuarios. Lo bonito del proyecto es poder incluir todas estas, en la clase que han habido muchas propuestas, es poder incluirlas a todas ellas. Convent no es un espacio, no es un escenario. Convent es un I+D del arte actual, donde confluyen muchas personas, donde confluyen muchas ideas, con esta libertad o con el empeño de crecer a nivel personal. Convent es un espacio que no parte de dinero para crearlo, justamente, sino que es autofinanciado o que nos buscamos la vida o hacemos excels, básicamente, de todo para tirar adelante un proyecto, ¿no? No tenemos miedo a decir, vale, es que este proyecto cuesta 6.000 euros o 10.000. Nos reinventamos o inventamos la fórmula para conseguir el dinero, ¿no? Luego, el contexto es para mí importante. ¿Dónde está Convent, ¿no? Situado a nivel de geografía, que es a 100 kilómetros de Barcelona, donde 30 años antes era el oeste, ¿no? El oeste a nivel cultural. O sea que ha pasado de ser un sitio religioso a ser un espacio de arte contemporáneo. Aún los artistas que vienen aquí lo hacen, aún tienen respeto del espacio consagrado. O sea que no ha evolucionado, justamente, se ha quedado anclado a lo que era inicialmente. Convent es súper abierto.
vamos descubriendo la gente que aún no está descubierta, ¿no? Esto quiere decir que estamos en un sitio que es el limbo de que ni los mismos artistas se lo creen que van a triunfar o como es tan experimental, creen que este proyecto experimental no va a salir, pues nosotros buscamos circo de arte, circo contemporáneo, conciertos experimentales, exposiciones que son difíciles de ver en según qué sitio. Creo que estamos especializados con Ben en lo difícil, el puñetazo del arte. Hola, soy Julia, Miss Jules. Y bueno, Intramuros este año para mí ha sido distinto porque no tiene esa esencia de la calle y esos sets que hacía en el solar con estos árboles maravillosos que me acompañaban. Pero bueno, me ha acompañado mi compañera ahora mismo en cabina, si en la vida, es Mr. Rachel. Y lo hemos pasado bien, francamente bien. Teatro Hot pues tiene una infraestructura bastante bien, ¿no? Como club para las visuales. Agradezco mucho que se hagan estas cosas, ¿no? Que dan visión al arte y a la cultura en general y poder desarrollar también música. Y en los baños están sucediendo cosas increíbles contra Benny Iglesias. Teatro Hot, la verdad es que quiere ir en esa línea, que no tocar una sola disciplina, que sea multidisciplinar, que se haga videoarte, que se hagan exposiciones, que se hagan desfiles de moda. Creo que estamos en este momento haciendo eso precisamente, esa interacción entre el público, que no solo tiene que venir a bailar, es una de las opciones. La presencia es fundamental, pero con lo del streaming, algo que en aquel momento, en el año 86, nos hubiera gustado poder hacer, contactar con Houston o con Miami y hacer un streaming en directo, que ahora tenemos la tecnología y se va a hacer. El artista, todos somos bohemios. Yo desde el principio, la ilusión cuando empiezas a trabajar de DJ o empiezas a hacer discos y de momento tienes un éxito muy grande, la ilusión, firmas todo lo que te ponen, ¿sabes? En el año 91 es cuando saqué mi primer disco, pero lleva 10 años de trabajo. Entonces ahora mismo ya estoy fuera del bien y del mal, ¿no? El Chimo Bayo es una marca, ¿no? Es cuando dice Chimo Bayo la gente sonríe y sabe que se lo va a pasar bien en las actuaciones y en todo. Yo soy un disc jockey que siempre mira al público, porque aparte me están mirando a mí, porque claro, no es un disc jockey que está pinchando, salgo por delante, bailo, me muevo, pues llevo el micro inalámbrico, me da la libertad de poder utilizar las dos manos para pinchar y estar hablando al mismo tiempo por el micro. Y sí que miro a la gente, sí que miro, hay veces que digo, vamos a parar un poquito, voy a rebajar el tono porque le estoy metiendo mucha traca, ¿no? Y entonces siempre tienes algún tema tuyo, apagas las luces, lo metes desde el principio con una intro y entonces lo retomas otra vez, porque las sesiones siempre tienes que ir subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí. La propuesta parte del humor gráfico, de la ilustración contemporánea, ¿no? Y la estrategia es expandirla. Como vemos en las obras gráficas impresas en papel, también hacemos ese guiño de salir del encuadre, sacando algunos elementos como los patitos y los aviones fuera, ¿no? Del campo de visión.
Dentro de que también tiene una estética, también hay un mensaje, y ese mensaje se empieza a descubrir afuera en el videomapping y lo llevamos un poco desde la ironía, ¿no? Teniendo ese mensaje pues con los patitos por un lado, con la propia estética y la estética de la animación, que la animación de los gráficos creados por Miguel Ángel también tienen un toque cartoon, ¿no? Un poco de la animación de dibujos animados. Lo que hacemos es, desde la ironía, como decía Raúl, desde estas propuestas alrededor del pop, ¿no? Pues hacer una crítica a los medios de comunicación que nos están bombardeando siempre en tertulias, pues dando una imagen de la guerra como banalizando, ¿no? La guerra, creando una imagen de buenos y malos, ¿no? De una forma, como tratando de una manera infantil al público, ¿no? Al salir a la calle estamos invitando a la gente también a entrar, ¿no? El videomapping es algo más llamativo, ¿no? En la calle, aquí está pasando algo e invitamos a la gente a descubrir, sin enseñar todo, lo que pueden encontrar dentro.